Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname, angustia mi guía, tan vacío, lléname, soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús, me recibes sin vacilar, para Dios, tal como soy. Para Dios, tal como soy. Yo le esperaré, pues sé que vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. No podré olvidar que murió por mí en pesada cruz, y su amor es tal que me hace vivir y sentir la paz. No podré encontrar un amor igual al de mi Jesús. Es por eso que yo confío en él cada día más, preparando esta celestial lugar, y con él viviré. Prometió volver y con gran poder triunfar y reinar. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, él me llevará a la eternidad. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Este es su programa El Principio del Evangelio, y aquí estamos una vez más
con mucho gusto, ¿verdad? Como siempre, juntos a través de estos medios de comunicación, con el único propósito, hermanos, que es meditar juntos en la palabra de Dios. En este programa hemos estado viendo la historia de los reyes de Israel, y la noche de hoy nos toca ver a un personaje más muy importante, ¿verdad? Que está ahí en las Sagradas Escrituras, que se llamó Asa, el rey de Israel, el rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Queremos saludar a nuestro hermano Mariano Hernández. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Y acá Habacuc, que todavía no se quiere dormir, también los dice saludos. ¿Sí, okay. También queremos saludar a nuestro hermano Carlos Castro. Muchas gracias, hermano, por sintonizarnos hasta allá en West Palm Beach, Florida. Okay, papito. Go sleep, okay. Así que, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración en esta maravillosa noche para poder entrar en nuestra meditación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más, Padre, estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos y amigos, Padre, que nos estarán sintonizando de manera presente, como también de manera futura, Padre Celestial, aquellos que miran los videos de manera futura, aquellos que escuchan los audios a través de internet también, Padre Celestial. Que tu bendición siempre esté en ellos, Padre Celestial, en sus vidas, en lo que ellos necesitan, Padre. Quizás hay hermanos, quizás hay amigos enfermos, Padre Celestial, te pedimos toda la bendición sobre ellos. Bendiga a nuestro hermano Mariano Hernández, Padre Celestial, que se encuentra enfermo, Padre Eterno. Te rogamos que restaures la salud de nuestro hermano, Señor. Bendiga, Padre Celestial, este programa. Bendiga a mi familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos Amos y Habacuc, Señor. Bendígame a mí, Padre Celestial. Y te rogamos, Padre, que tú seas glorificado, Señor, a través de tu palabra, Padre, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes. Es ahí donde vamos a iniciar nuestra meditación en esta maravillosa noche. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 15 y su versículo 9. Estamos viendo entonces la historia de los reyes de Israel. Ya hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, vimos cuando Israel no tenía reyes aún, luego David, luego Saúl, luego vimos el rey Salomón, luego después de Salomón quedó Roboam, ¿verdad? Aquí estamos hablando ahorita específicamente del rey del reino del sur. En este caso era ya luego viene Abías. Ahora dice la palabra Asa, es el tercer rey. El rey número 3 que reinó en el reino del sur. De hecho, mis amados hermanos, estaba viendo el significado de la palabra Asa y significa sanador. Sanador, eso es lo que significa el nombre de este rey. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en la meditación pasada, el día viernes, estuvimos viendo acerca de el rey Abías, que también fue un rey que reinó, ¿verdad? Después de Roboam. Y fue un rey, hermanos, que se levantó, y cuando él se levantó empezó a acusar a Jeroboam
según lo dice el libro de las Crónicas, su capítulo 13, segunda de Crónicas 13, 1 en adelante. Ahí fue donde meditamos la clase pasada. Y dice la palabra que este rey, ¿verdad?, de Judá, ordenó batalla, ¿verdad? Ordenó una guerra contra el rey Jeroboam. Y el motivo de ordenar esta guerra era que él reclamaba, ¿verdad?, que Jeroboam no era un rey legítimo para reinar sobre la casa de Israel. Y este rey acusaba a Jeroboam de haber dejado a Dios, de haber hecho imágenes de oro, de haber cambiado el sacerdocio. Y este rey, Abías, dice la palabra que él se justificaba a sí mismo en el hecho de que él dijo, nosotros sí hemos sido fieles, observamos las fiestas solemnes como están especificadas en la ley, tenemos los mismos sacerdocios levíticos, no como tú que a cualquiera le das el sacerdocio, nosotros no, nosotros mantenemos el sacerdocio, mantenemos los días solemnes de adoración. Y eso era, para él eso era suficiente. Pero dice la palabra en el mismo libro de Reyes, capítulo 15, versículos del 13 en adelante, que este hombre, ¿verdad?, este rey Abías, de hecho es el papá de Asa, dice la palabra que no hizo lo bueno, no hizo lo recto. Él solamente se justificó a sí mismo, ¿verdad?, usó una excusa, subió a acusar, ¿verdad?, a Jeroboam, pero ante los ojos de la tribu, del reino del sur, ¿verdad?, y ante los ojos de el reino del norte, él se engrandeció. Pero dice la palabra que solamente reinó 3 años y hizo lo malo. No fue un rey bueno, no hizo lo bueno, dice la palabra de Dios. Solamente reinó 3 años. Roboam, dice la palabra, ¿verdad?, según las clases pasadas que vimos, que reinó 17 años, el rey Roboam, que era hijo legítimo de Salomón. También él no fue bueno, pero él reinó 17 años. Entonces queda ahora Abías. Él se cree que es bueno porque observa las leyes, pero dice la palabra que no era bueno. Entonces reinó 3 años. Y qué casualidad, hermanos, que dice la palabra en el versículo 9, en el año 20 de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? A través de estas clases creo que ha quedado bien claro que hay 2 reinos, ¿verdad? Habían 2 reinos en ese tiempo en la nación de Israel. Ese ha sido el propósito de meditar en estas clases, ¿verdad? Porque hay hermanos que se dedican a estudiar la palabra, a profundizar, y lo tienen detallado, ¿verdad?, que sí hubo 2 reinos. Y habemos hermanos que no también, ¿verdad?, que simplemente sabemos que hubo 2 reinos, pero no lo meditamos de manera detenida. Pero aquí hemos visto ya, hermanos, parte de la historia, qué sucedió, ¿verdad?, con el reino del norte en el principio, después de que murió Salomón. ¿Qué sucedió con el reino del sur? ¿Quiénes fueron sus reyes? Por ejemplo, después de que murió Salomón y dice que quedó Roboam, el reino todavía era uno, pero luego Roboam no hizo lo bueno. Dios cumplió su palabra y el reino se dividió. Entonces queda Roboam en la tribu del sur y Jeroboam en la tribu del norte. Roboam reina 17 años y muere, y sube a su reinado Abías, su hijo. Abías también algunas traducciones lo tienen su nombre escrito directo del hebreo y es Abiam, así lo dice la Reina Valera, pero otras traducciones lo dicen Abías. Él fue el segundo rey entonces en el reino del sur. Solamente reinó 3 años, mis amados hermanos. Ahora viene Asa, que era hijo de Abías, y dice la palabra que este Asa empezó a reinar en el año 20 de Jeroboam. Imagínense, Jeroboam, el hombre que todos señalaban, ¿verdad? Este hombre Jeroboam fue malo también, se apartó de Dios porque Dios le mandó profetas y no se quiso arrepentir. Y Roboam
¿verdad? Estuvo 17 años, pero dice la palabra que Jeroboam era malo, pero dice la palabra en el mismo libro de los Reyes, capítulo 14, que Roboam era peor. Dice la palabra que Roboam fue perverso, ¿verdad? Toleró la idolatría, toleró ahora sí que toda clase de paganería, y él fue peor todavía, solamente reinó 17 años. Entonces, aquí vemos que Jeroboam, ¿verdad? No es que yo justifique a Jeroboam, pero Jeroboam todavía estaba reinando. Ya había pasado Roboam, ya había pasado Abías, y ahora llegaba Asa, ¿verdad? Abías le hizo la guerra a Roboam. Dice la palabra que Dios le hizo la guerra a Jeroboam. Dice la palabra que Dios derrotó a Jeroboam, ¿verdad? Pero Abías no hizo lo recto, hizo lo malo, ¿verdad? Entonces, eso es la consecuencia, mis amados hermanos. Hemos visto, ¿verdad?, la consecuencia de no agradar a Dios, y la bendición, ¿verdad?, de agradar a Dios, como por ejemplo, aplicándola a nuestra vida. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Dice que somos hijos del reino. Ahora pertenecemos al reino del Señor. Y en este reino dice la palabra que hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay abundancia de vida. Pero esto no lo podemos lograr si nosotros no nos apartamos, ¿verdad? Si no consagramos nuestra vida a Dios, y a pesar de que ya tenemos derecho a esas bendiciones, seguimos viviendo una vida pagana, ¿verdad? Una vida pagana, una vida mundana. No puede haber bendición, hermanos, donde hay pecado, ¿verdad? Siempre va a haber consecuencias. Donde hay pecado siempre va a haber consecuencias, y se deja ver fácil. Vemos entonces a Roboam, que deja de ser rey porque muere. Vemos a Abías, que deja de ser rey porque muere. Y ahora vemos a un hombre recto, ¿verdad? Un hombre que hizo lo bueno. Y dice la palabra que reinó 41 años. 41 años. Él reinó más que Salomón todavía. Salomón dice la palabra que reinó 40 años, si no estoy equivocado. Imagínense, 41 años. Es que Dios es fiel a sus promesas, mis amados hermanos. Si nosotros, ¿verdad?, buscamos hacer el bien. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo este rey? Dice la palabra en el versículo 9 de Primera de Reyes 15. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Amén. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que juzga, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí vemos que el escritor dice, Asa hizo lo recto. Es una gran diferencia entre Abías, el padre de Asa, que él decía que él y su reino sí hacían lo recto. ¿Y de qué manera él se justificaba? Este rey se justificaba porque ellos aún mantenían el sacerdocio levítico. Este rey se justificaba porque ellos aún mantenían, ¿verdad?, los sacrificios de la ley. Ellos sí se justificaban, ¿verdad?, porque él pensaba que eso era suficiente para agradar a Dios. Pero la misma palabra dice en el capítulo 15, versículos del 1 al 3, que fue un hombre malo, que no hizo lo bueno, ¿verdad? Entonces eso significa, hermanos, que no debemos de ser, ¿verdad?, cristianos conformistas. Por ejemplo, Abías se conformó. Él se conformó, yo soy diferente a Israel, al reino del norte. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen allá los becerros de oro, en cambio nosotros le ofrecemos sacrificio a Dios. Ellos tienen allá un sacerdocio falso, en cambio nosotros mantenemos el sacerdocio levítico. Ellos allá se reúnen otros días que no son los días que enseña la ley, en cambio nosotros nos reunimos cada séptimo del mes, ¿verdad?, conforme está escrita en la ley. Y eso pensaba que era suficiente, pero no cambiaba su forma de vivir. No cambiaba su forma de vivir. Era un rey, ¿verdad?, se podría decir terco. Y con él todos los de la tribu del sur, todos los del reino del sur, conformistas, ¿verdad?, pero no cambiaban su forma de ser. Ellos mismos se justificaban, pensaban que eso era suficiente y no buscaban un cambio de vida. Entonces seguían igual.
Ahora viene este hombre, y este hombre sí, la misma palabra enseña que él se hizo lo recto, y dice la palabra, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David y su padre. Eso significa que hacer lo recto, hermanos, va más allá de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Va hasta lo profundo de nuestro ser, y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos reunimos, si nosotros cantamos, si nosotros oramos, si nosotros ofrendamos, pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, no vamos a alcanzar la bendición que Dios quiere que alcancemos, ¿verdad? No la vamos a alcanzar. Si no cambiamos nuestra forma de vivir, siempre vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Siempre, hermanos, porque el pecado trae aflicción. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos cristianos afligidos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros gocemos de una libertad que hay en Cristo Jesús, pero depende de nuestra obediencia, ¿verdad? De las ganas que nosotros tengamos de buscar, ¿verdad? Ser una nueva persona todos los días y no ser personas conformistas, ¿verdad? Creyentes conformistas, como este es un ejemplo de un hombre que se conformaba con las fiestas solemnes, con los sacrificios, con el sacerdocio, pero no cambiaba su forma de vivir, y eso trajo consecuencias a su vida. Y la palabra dice que aunque él observó todo eso, fue fiel a todo eso, dice la palabra que no hizo lo recto. Imagínense, no hizo lo recto. Ahí lo dice, 1 Reyes 15, 3 dice la palabra, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Ese fue se podría decir, ese era el currículo del rey Abías ante los ojos de Dios. El de su hijo fue diferente. La palabra dice que él sí hizo lo recto. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. David su padre. Todos sabemos, hermanos, que David, Dios lo llama como un hombre recto, un hombre justo, un hombre que agradó a Dios. La razón por qué es que no es que él no haya cometido pecado, ¿verdad? Porque todos nosotros, hermanos, somos humanos como David, y todos, ¿verdad?, somos imperfectos. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, nuestra forma de vivir en los momentos de tribulación, de aflicción, ¿verdad?, de desesperación. Cuando pensamos, ¿verdad?, que ya no podemos, debemos reflexionar en nuestra vida cómo estamos viviendo. David tuvo momentos donde él, ¿verdad?, sintió ya no poder más. Y dice la palabra que este hombre se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Dios, dice la palabra, que es un Dios fiel y justo. Y Él quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos cuando estamos viviendo mal, ¿verdad? Tenemos que reconocer. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, que a lo largo de la meditación en cuanto al rey Asa, vamos a ver que también él como ser humano tuvo sus errores. Pero con todos sus errores, ¿verdad?, que él tuvo, la palabra dice que hizo lo recto. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Amén. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Ya vimos un poco una comparación acerca de Asa y acerca de su papá, el rey Abías. Ahora dice el versículo 12. ¿Por qué Asa hizo lo recto, verdad? Asa no fue solamente un hombre de labios nada más, ¿verdad? No fue solamente un hombre que sabía lo que la ley decía, sino que fue un hombre que hizo realmente lo que la palabra decía. Y dice el versículo 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Amén.
Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice que Asa, ¿verdad?, fue un hombre recto, fue un hombre que hizo lo que agradaba a Dios, ¿verdad? No fue un hombre solamente que conocía la palabra, ¿verdad? Hay muchos de nosotros, hermanos, que conocemos la palabra y realmente es lamentable cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo usamos simplemente para acusar, para señalar, porque como usted conoce la palabra, usted tiene la capacidad de poder ver quién anda bien, quién anda mal, ¿verdad? Porque la palabra es conocimiento de Dios. Y Abías tenía ese conocimiento. Él conocía, ¿cómo no? Si era hijo imagínense, hijo de Jeroboam, hijo del rey Salomón. Eran hombres que conocían la ley. El problema era que eran hombres que lo conocían, pero no la vivían, ¿me entienden? No la vivían. Por ejemplo, dice la palabra, ¿por qué el rey Asa hizo lo recto? ¿Cómo Dios, verdad, pudo ver que este hombre hizo lo recto? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice la palabra que primero, verdad, lo que él hizo cuando él subió al reinado, cuando murió su padre, imagínese, este era un hombre entonces, verdad, Asa era un joven, que él vio, verdad, cuando su padre estaba en el trono, reinando sobre Judá. Él vio, hermanos, y él estaba consciente, verdad, de que lo que su padre estaba haciendo estaba mal, no estaba bien. Él sabía eso, ¿verdad? Por 3 años él vio reinar a su padre en el trono y él se dio cuenta que lo que su padre hacía no estaba bien. Imagínense, hermanos, cómo es Dios, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, en las clases anteriores, cómo nosotros como padres a veces influimos cosas malas en nuestros hijos, ejemplos malos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este hombre, el rey Abías, lo que le estaba dando de ejemplo a su hijo era perversidad, era pecado, ¿verdad? Desobediencia. Lo que le estaba dando de ejemplo a su hijo era una vida de fingimiento, ¿verdad? No le estaba dando buenos ejemplos. Mas sin embargo, este muchacho, ¿verdad?, dice la palabra que no siguió el ejemplo de sus padres. Qué bonito sería. Y yo sé que hay casos así, hermanos. Gloria a Dios, donde hay hermanos, hay hermanas que vienen de familias que no son creyentes, ¿verdad? Que no son creyentes, son personas paganas o personas que se han alejado de Dios. Pero ellos, hermanos, deciden creerle a Dios, deciden buscar la paz, la felicidad, poniendo su fe en Dios, y Dios cambia sus vidas. Dios cambia sus vidas porque Dios es un Dios justo, es un Dios fiel. Y este hombre, hermanos, a pesar del mal ejemplo, ¿verdad?, que vio de su padre, él estaba consciente que todo eso estaba mal. Y cuando él subió al trono, dice la palabra que lo primero que él hizo, dice la palabra, quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea que el rey Abías decía que él hacía lo bueno, ¿verdad? Por el simple hecho que observaba las fiestas solemnes, ofrecía sacrificios de animales. Pero el libro de Isaías, ¿verdad?, dice claramente a la casa de Israel que a Dios no le complace. No le complacía, ¿verdad?, los sacrificios de animales. Cuando no había integridad en los que sacrificaban los animales, no había integridad. Entonces, ¿de qué servía sacrificar tantos animales? Mas sin embargo, para el rey Abías se equivocó en esa manera, ¿verdad? Pero no cambió su forma de vivir. Dice la palabra que la sodomía, ¿verdad?, seguía estando ahí en el reino del sur. ¿Y qué es la sodomía, verdad? O los sodomitas, dice la palabra, y quitó a los sodomitas. Si nosotros buscamos el significado en otras traducciones, dice la sodomía. Y la sodomía, hermanos, cuando habla de la sodomía, está hablando del pecado. Por eso es que dice que Jeroboam fue un rey perverso. En este caso, fue más perverso todavía que Roboam. Fue un rey perverso, fue un rey más perverso todavía que Jeroboam. Y viene Abías, y él no cambió nada. Él no cambió nada. Él simplemente siguió observando las fiestas solemnes, pero en sí no cambió nada, mis amados hermanos. No cambió su forma de vivir.
Y tampoco quitó la idolatría. Entonces, ¿verdad? La sodomía, ya lo vimos la semana pasada, significa, hermanos, toda clase de perversión, ¿verdad? Lesbianismo, homosexualismo, fornicación, adulterio. Y dije la palabra que aún va más allá, va contra naturaleza, ya que también son perversos y no les importa agarrar animales, ¿verdad? Imagínense siendo ellos conocedores de la palabra de Dios, viviendo una vida tan perversa. Y cómo querían paz. Dice la palabra que el rey Roboam tuvo un reino verdaderamente difícil, tanto así que fue esclavo de los egipcios, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, también, ¿verdad? Puede pasar en la vida cristiana. Nosotros podemos, hermanos, ser creyentes, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar viviendo una vida perversa. Imagínense, una vida perversa. Podemos nosotros, hermanos, estar perseverando, estar congregándonos, estar cantando, estar predicando. Y al mismo tiempo podemos ser adúlteros, podemos ser fornicarios. Más allá aún algunos podrán, ¿verdad? Les pueden tener inclinación al homosexualismo, al lesbianismo. Imagínense. Y eso quiere decir, hermanos, que no cambiamos nuestra forma de vivir. En cambio, Asa, dice la palabra que ni bien subió, dice la palabra que quitó la sodomía, eso lo desapareció de ahí. Él sabía que eso era pecado, él sabía que eso había causado estorbo para que el pueblo fuera feliz, para que el reino prosperara, y dice la palabra que, ¡pum!, sube y quita, ¿verdad? De ahí la sodomía, ¿verdad? Tal vez no es tanto hasta donde nosotros hemos llegado, pero nosotros podemos reflexionar, ¿verdad? Tenemos la capacidad, y dice que la palabra de Dios que en nosotros está el Espíritu de Dios y nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y nosotros debemos de reconocer cuando estamos haciendo lo malo y sabemos que lo malo nos va a traer estorbo en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Quitarlo, ¿verdad? Quitarlo no sirve de nada, simplemente algo pasajero, ¿verdad? Algo que no te va a edificar, que no va a edificar a tu familia. Por ejemplo, aquí, la sodomía no edificaba ni al rey, ni al reino del sur. Porque a causa de eso, hermanos, no había paz, no había felicidad, no había bendición. Eran esclavos. Nada le salía bien al reino del sur. Ya había pasado un rey, ya había pasado otro rey. Viene el tercer rey, y este rey reflexionó, ¿verdad? Vio los ejemplos y dice, no le fue bien a Roboam, no le fue bien ahora a mi papá. Entonces, si yo sigo lo mismo, voy por el mismo camino, ¿verdad? Y a veces así, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer también, ¿verdad? En vez de estar juzgando, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a la gente, cómo viven, ¿verdad?, cómo perseveran, debemos nosotros fijarnos en nosotros mismos y decir, ¿verdad?, yo voy a cambiar, ¿verdad? Yo. Porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Dios tiene bendiciones para todos, pero Dios reclama, ¿verdad?, que nosotros vivamos una vida de obediencia para que podamos obtener lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos en esta tierra ya siendo parte del reino? Dios quiere que usted conozca la paz, que usted conozca el amor, que usted conozca la felicidad, ¿verdad? Eso se tiene que reflejar en su hogar, se tiene que reflejar en sus hijos. Eso se tiene que reflejar, tal vez no al momento, pero con el tiempo. Usted va construyendo, ¿verdad?, un edificio bien construido, porque está construido a base de obediencia, ¿verdad? A base de obediencia. Entonces usted tiene su fe puesta en Dios, ¿verdad? Y pueden venir muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no va a evitar que usted sea feliz. Pero si usted quita, hermanos, el pecado, ¿verdad?, lo que no sirve, lo que estorba, eso hay que quitarlo. Asa lo hizo, dice la palabra. Asa quitó a los sodomitas. Y no solamente quitó a los sodomitas, quitó a los ídolos que sus padres habían hecho. Quitó a los ídolos, imagínense. Entonces, serle fiel a Dios, estamos viendo que no solamente dependía de guardar las fiestas solemnes. Serle fiel a Dios no solamente dependía de observar, ¿verdad?, el sacerdocio levítico,
Serle fiel a Dios no solamente servía, ¿verdad?, de ofrecer sacrificios de animales por medio del sacerdocio levítico, sino serle fiel a Dios iba más allá todavía. Era un cambio de vida, era dejar la fornicación, era dejar el adulterio, era dejar el lesbianismo, era dejar el homosexualismo, era dejar una vida de perversión. En eso consistía serle fiel a Dios, mis amados hermanos. Entonces, si ponían en una balanza al reino del sur y al reino del norte, ya que el reino del sur acusaba al del norte, hasta en los días de Cristo Jesús todavía había ese prejuicio, donde los del reino del sur, los judíos, se sentían mucho más altos que los samaritanos. Fíjese, pero si los ponían en una balanza, ambos le habían fallado a Dios, tanto así que Romanos 3:23 dice que todos, no había ni uno bueno en la tierra, ni uno bueno. Era necesario entonces que viniera Jesús, el Hijo perfecto, ¿verdad?, el que nos vino a mostrar el camino, porque todos, hermanos, todos estaban muertos en su pecado. Entonces, no tenían argumentos para acusar a los del norte, si ellos estaban peor todavía que los del norte. Y eso pasa en las vidas de los creyentes, hermanos. A veces nos acusamos unos a otros y a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo peor todavía que los demás. Por eso el Señor Jesucristo dice que no podemos sacar la paja, ¿verdad? No es bueno sacar la paja del ojo de nuestros hermanos. Cuando queremos trabajar en la vida de nuestros hermanos, no es bueno, mis amados hermanos. Nosotros debemos trabajar nuestra propia vida. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: ocúpense en su salvación, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de fijarse, ¿verdad? De ser, si va a usted ser rudo, sea rudo en su forma de vivir. Si usted quiere ser extremista, sea extremista en su forma de vivir. Viva para usted, porque si usted hace eso, mis amados hermanos, entonces verdaderamente va a agradar a Dios. Agradar a Dios no consiste en estar, ¿verdad?, viendo quién anda bien, viendo quién es más santo, quién es menos santo, sino agradar a Dios consiste, hermanos, en que nosotros mismos, personales, cambiemos nuestra forma de vivir, ¿verdad? Tenemos que reflexionar y ver por nosotros mismos, cambiar nuestra forma de vivir, y que con nuestros ejemplos, ¿verdad?, con nuestra forma de vivir, como hizo Asa, ¿verdad?, los demás también puedan entonces ser conducidos a una vida nueva, ¿verdad?, una vida nueva. Dijo un hermano, la palabra de Dios no se le hace entrar a los hermanos a bibliazo, ¿verdad?, no golpeándole en la cabeza con la Biblia. Eso es imposible, nadie va a entender así, sino simplemente tenemos que, hermanos, buscar, anhelar, ¿verdad?, nosotros, servir a Dios de corazón, quitar el pecado de nuestra vida, quitar el pecado de nuestra vida, lo que nos estorba, porque si nos estorba a nosotros, también entonces le va a estorbar a nuestros hijos. Si nos trae consecuencias a nosotros, le va a traer consecuencias a nuestros hijos. Y entonces, ¿verdad?, ¿cómo queremos que cambien los demás? ¿Cómo quería Abías que cambiara el reino del norte si él estaba peor? Él estaba peor. Entonces dice la palabra que Asa, ¿verdad?, Asa se empezó quitando todo lo que no servía. Así que, hermanos, vamos entonces, ¿verdad?, a tratar de seguir el mismo ejemplo, a quitar todo lo que nos estorba, lo que no nos sirve, lo que no nos edifica. Vamos a alejarlo de nosotros, porque si no lo hacemos pronto, con el tiempo, ¿verdad?, con el tiempo va a traer consecuencias. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros empecemos a poner en la basura lo que es basura. Dice el versículo 3 entonces: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó en el norte del Cedrón. Amén. Fíjese que Asa, así, hermanos, quitó todo lo que no servía. Dice la palabra que hasta el ídolo de su, bueno, aquí dice de su madre, porque aquí la palabra está siguiendo, ¿verdad?, lo que era la tradición en la cultura hebrea. La misma Maaca, ¿verdad?, que era madre de Asa, dice la palabra que también era madre de Abías, pero en realidad no era madre, sino dice la palabra que era, ¿verdad?, sus abuelas. Tenían una abuelita que era verdaderamente idólatra, ¿verdad? Y a veces también así hay, hermanos, en el tiempo actual hay abuelos, ¿verdad?, madres, padres, que son muy idólatras.
Y que cuando, ¿verdad? Sus hijos o sus hijas creen en el Señor, ya hay muchos que los desprecian, ¿verdad? Algunos hasta los sacan de su casa, porque ya han empezado, ¿verdad? Ellos una nueva vida y ellos entienden que la idolatría es mala. Mas sin embargo hay gente que no quiere cambiar. Pero como aquí Asa era el que mandaba, Asa era el rey, y Asa sabía que lo que su abuela estaba haciendo estaba mal. Dice la palabra que esta señora era conocida como la reina de la diosa Acera, ¿verdad? La diosa Acera era un ídolo, ¿verdad? Que tenían los cananeos. Que la palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 12, versículo 2 al 4, que el pueblo de Israel tuviera mucho cuidado al entrar en la tierra de Canaán, que destruyeran todos esos dioses, que no hicieran pacto con la gente que adoraba esos dioses. Y cómo, ¿verdad? Salomón, en el final de su reino, Roboam y Abías permitieron, ¿verdad?, el pecado, permitieron la idolatría. Entonces era normal que la abuelita era idólatra. Era la encargada de la diosa Acera, dice la palabra, por eso lo califica como la reina. Ella era famosa en el reino del sur por ser, ¿verdad?, la reina de la diosa Acera. Pero como era la abuela del rey, dice la palabra que Asa, ¿verdad?, privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Lo quemó junto al torrente del Cedrón. Imagínense, dice la palabra que él sabía, hermanos, que todo eso era contra la voluntad de Dios. Y yo me imagino, ¿verdad?, cómo le ha de haber costado a Asa, ¿verdad? Imagínense, era su abuela, una persona a la que él quería, pero él sabía que no estaba bien, no debía él permitir, ¿verdad?, que esto continuara, porque había sido hecho mucho daño, ¿verdad?, mucho daño al reino del sur. Era necesario quitarlo, y dice la palabra que lo quitó a la señora del reinado, y no solamente quitó, y dice la palabra que deshizo, ¿verdad?, deshizo ese ídolo de la diosa Acera. Lo quemó junto a la torrente del Cedrón. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo a un hombre, ¿verdad?, que verdaderamente hizo lo bueno. Hizo lo bueno, alejó toda la idolatría, toda la perversión, todo lo que no edificaba lo quitó lo deshizo, ¿verdad? Lo destruyó, alejó todo lo malo. Y entonces vemos, hermanos, que este hombre obtuvo la bendición de Dios. Y así es, hermanos, a la medida que nosotros empecemos a cambiar, cuando nosotros empezamos a cambiar, hermanos, estamos haciendo entonces la voluntad de Dios, nos estamos sujetando a la voluntad de Dios, estamos siguiendo, hermanos, se podría decir el orden, ¿verdad?, que Dios tiene para nuestra vida. Acordémonos que nosotros somos un diseño de Dios, y cuando nosotros estábamos ya perdidos, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, había hecho con nosotros y deshecho lo que quería, ¿verdad? Tanto así que estábamos muertos, dice la palabra, no había paz en este mundo. Él envía a Jesucristo a darnos una promesa de vida eterna, a devolvernos lo que nosotros habíamos perdido, que es la bendición de Dios. Pero, como lo hemos dicho antes, lo volvemos a ver otra vez, ¿verdad?, aquí, a través de este rey Asa. A la medida que empezamos a cambiar, empiezan a recibir las bendiciones. Dice la palabra que, como punto número 1, él quitó la sodomía, o sea, todo pecado, no debemos ser entonces cristianos conformistas, y no es la palabra todo lo que lo estorbaba, ¿verdad? Toda la sodomía, todo adulterio, toda fornicación, toda perversión lo quitó Asa, dice la palabra del Señor. Luego, quitó toda la idolatría, y no solamente eso, limpió su casa, ¿verdad? La abuela, que era la reina de la diosa Acera, dice la palabra que también lo privó de su reinado y deshizo a ese ídolo que había causado mucho daño también. Entonces, a la medida de que él iba cambiando, Dios entonces, ¿verdad?, empieza a bendecir a Asa. Vamos a ver Segunda de Crónicas, y ahí nos vamos a quedar. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de esta manera: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David,
y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Amén. Ahí nos vamos a quedar, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Abías durmió, dice la palabra que reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando este hombre subió al reinado, el país tuvo paz, tuvo felicidad, regresó la paz, regresó la felicidad, hermanos. Después de estar viviendo una vida atormentada, ¿verdad? Bajo el reinado de Roboam, 17 años, 3 años bajo el reinado de Abías, una vida de un reino, ¿verdad? Verdaderamente en esclavitud, siendo ellos hijos de Dios, servían a los otros países, trabajaban solamente para pagar tributos a otras naciones, eran infelices. Entonces, a la medida que Asa fue cambiando, dice la palabra que el país fue recuperando, ¿verdad? El reinado fue recuperando la paz, la felicidad, dice la palabra, por 10 años. Y luego dice el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar, mis amados hermanos. Quiero dejarles con esto entonces. A la medida de que nosotros vamos cambiando nuestra forma de vivir, ¿verdad? Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. A la medida que nosotros dejemos de ser cristianos conformistas, ¿verdad? No pensemos que lo sabemos todo. Muchos hermanos a veces piensan, ¿verdad? O nosotros mismos caemos en eso. Pensamos que ya lo sabemos todo y que eso es suficiente. Pero no, hermanos. La palabra de Dios nos renueva. Dice la palabra que la palabra de Dios es vida, nos transforma. Si nosotros verdaderamente amamos la palabra de Dios, si amamos a Dios, esa palabra tiene poder para transformarnos. Hay hermanos que a veces mala confunden, ¿verdad? Las prédicas. A veces vemos prédicas de gracia, ¿verdad? Lo que es gracia. Todas las bendiciones de gracia, mis amados hermanos. Ya que si no fuera por Jesús, nosotros no tuviéramos entrada a esas bendiciones. Pero ya Jesús nos ha abierto a nosotros el camino nuevo al Padre. Y dice que del Padre proceden todas las cosas. Y todas las cosas son por medio de Jesús. ¿Pero cómo? Ahora, ¿cómo? Si nosotros obedecemos, hermanos. Si nosotros tenemos entrada a todas las bendiciones. Pero nosotros no podemos obtener todas esas bendiciones si nosotros queremos seguir viviendo una vida, ¿verdad?, de conformismo. Una vida, ¿verdad?, que todavía tiene prácticas que no edifican. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros la bendición si no estamos siguiendo el orden que Dios nos da? Entonces son pasos, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en la palabra, donde Dios nos pide a nosotros cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad?, para que podamos alcanzar lo que Dios tiene en esta vida para cada uno de nosotros. ¿Cómo? A la medida que vayamos cambiando. A la medida que fue cambiando el rey Asa, volvió la paz y la felicidad, ¿verdad? Ahí dice por 10 años, luego lo vamos a seguir viendo. Y vamos a ver que el rey Asa vivió por 40 años. 41 años reinó, ¿verdad? En los siguientes episodios que vamos a ver más de la vida de Asa. Pero con todo eso, dice la palabra que fue un hombre recto conforme al corazón de Dios. Así que, hermanos, nosotros busquemos agradar a Dios y no busquemos agradar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿verdad? Sino aquí lo que es importante, ¿verdad?, es que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, ¿verdad? Podemos quedar bien ante los hombres, dice la palabra, podemos persuadir a los hombres, pero a Dios le son manifiestas todas las cosas. Así que no vamos a hacer entonces como el rey Abías, que se la pasaba acusando a Jeroboam. Y resultó que Jeroboam siguió en el reinado todavía 2 años más. Bueno, 1 año más, 2 años más, dice la palabra, después de la muerte de Abías. Imagínense. ¿Por qué razón? Porque era solamente un hombre que hablaba mucho, era de labios, pero no se reflejaba en su forma de vivir. Así que no seamos, hermanos, nosotros igual creyentes de labios, sino que podamos, ¿verdad?, reflejarlo con cambios, como lo hizo Asa. También nosotros podemos, mis amados hermanos. Es por supuesto que es un proceso. A Asa le llevó tiempo cambiar todo, no lo cambió todo en un día,
pero dice la palabra que fue quitando lo que le estorbaba al reino del sur. Así que quitemos todo lo que nos estorbe para que nosotros podamos lograr, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esta tierra, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, por supuesto, nuestra salvación, el día, ¿verdad?, en el que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos una vez más estar aquí, Padre, meditando en tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, te rogamos bendición sobre cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos estuvieron sintonizando. También te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos, Padre, por nuestro hermano Mariano, y por los otros hermanos, hermanas, Padre Celestial, que se encuentran enfermos, enfermas. Padre, te rogamos que restaures esa salud. Aquellos que tienen problemas económicos, Señor, bendígalos. Aquellos que necesitan ayuda, Padre Celestial, quizás en su vida espiritual, en su vida material, Padre, te rogamos que usted añade, Padre, a todo lo que ellos necesitan, Padre Celestial. Ahí te rogamos bendición para este programa, Señor. También te ruego por mi vida, por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Señor. También te ruego por mi cuñada, Padre Celestial, para que la fortaleces, Padre Celestial. Que las tristezas, Padre, no lo agobien, Señor. En tus manos la encomiendo, Padre Celestial. Ahí te damos gracias, Señor, por esta radio, por los que forman el equipo de esta radio, Señor. Por todos los expositores de esta radio, Padre, por todos los que trabajan en esta radio, Señor, los que tienen programas de cantos también, los de la publicidad. Gracias, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Y que toda la honra y toda la gloria sea siempre para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces vamos a despedirnos, por supuesto, de nuestra transmisión, sintonizando un himno más, ¿verdad? Como siempre lo hacemos en cada programa, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, camino a Jericó, le salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí. Porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó. Amén. Queremos mandar saludos a nuestra hermana Carmen Osuna. Muchas gracias, hermana, por sintonizarnos. También bendiciones para su mamá, nuestra hermana Dolores Casas, hasta allá en Monterrey, Nuevo León. También queremos agradecer a nuestro hermano Carlos Castro, allá en West Palm Beach. Muchas gracias, hermano, por sintonizarnos. A nuestra hermana Miriam Rada, muchas gracias, hermanita. A nuestra hermana María Dolores Matos Castillo, muchísimas gracias, hermana, bendiciones para usted también. A nuestra hermana Elisa Dome, muchas gracias, hermana, Dios la bendiga. A nuestra hermana Lupita Alfredo Valenzuela Moreno, muchas gracias, mi amada hermana. A nuestra hermana Patti Alarcón, hasta allá en Acapulco, Guerrero, bendiciones para usted también, amada hermana. A nuestra hermana Francisca Delgado, muchas gracias, mi amada hermana. A nuestro hermano David, allá en West Palm Beach, Dios te bendiga, brother. A nuestro hermano José Ortiz, muchas gracias, hermano, por su sintonía. Y nuestro hermano Pakash
Karen. Yo no sé hasta dónde nos escucha el hermano. Él dice, hi, good morning, brother and sister, God bless you. Él dice, muy buenos días, hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Y dice que un buen trabajo. Thank you so much, brother, where you are. God bless you for you and all the brothers and sisters there too. Thank you so much for hear our program. I hope you understand a little bit Spanish. Keep going in the God world. También queremos agradecer a nuestra hermana Guadalupe Estrada. Muchas gracias, hermana. Y a nuestra hermana Fiore, como siempre, hasta allá en Alemania. Muchas gracias, hermana. Dios me la bendiga. Gracias por sus comentarios a nuestro hermano Raúl y Candy González. Muchas gracias, mi amada hermana. Y a nuestra hermana Yeseni Marroquín. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Sería hasta el viernes, donde continuaremos viendo un poco más de la vida de Asa, el tercer rey de la tribu del reino del sur. Dios los bendiga. Saludos también a la hermana Ibis. Dios la bendiga, mi amada hermana. Hasta la próxima, hermana. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero